Ayer hablábamos acerca de este tema, pero hicimos una introducción sin hablar de las adicciones específicamente, que hay muchas. Las adicciones no son solo 2 o 3. Incluso adicciones como la adrenalina en muchas personas es muy fuerte. Personas que necesitan que su cuerpo genere esa hormona y le haga latir el corazón fuertemente para que se sientan bien. Te las ve ahí haciendo cosas raras en la calle, a veces un Willy con la moto delante de todos los autos. Eso no es normal. Eso es una necesidad fuera de tiempo. Pero más allá de eso, estábamos tratando de establecer cómo es en el Señor y cómo es la situación para que una adicción se haga vida en la persona, porque no nace instantáneamente, lleva un proceso. Y también tratamos de mostrar a través de la Biblia cuál era ese proceso y de qué manera uno puede evitarlo. Y si ya está adentro, ¿cómo salir? Y también hablábamos algo que es muy importante, que existen una cantidad importante de instituciones como Alcohólicos Anónimos, como Drogadictos Anónimos, como los que están con la ludopatía, y está muy bien y está perfecto. Los psicólogos, los médicos, el cuerpo tiene que ser tratado, porque cuando entra en una adicción, el cuerpo se enferma, se lastima, la mente también. Es importante y que lo siga haciendo. El tema es que estos médicos no pueden restaurar el espíritu, solo Dios puede. Y lo interesante es que tanto para el cristiano como para el que aún no conoció a Cristo, es que Dios va a venir a buscar el alma y el espíritu, no el cuerpo. Que el cuerpo sí tiene que estar bien, porque definitivamente no vamos a ir todos maltrechos. Como termina siendo el título de este mensaje, rotos por dentro y atados por fuera, pero libres en Cristo. Porque es el Espíritu de Dios el que puede hacer la tarea. Siempre que uno quiera y lo desee literalmente, porque decíamos también ayer que no es del que oye, sino del que obedece para salir de ese flagelo. Si yo solo escucho, no salgo nunca. Pero si yo me pongo las pilas literalmente y delante de Dios me arrepiento y hago lo que tengo que hacer, y hoy se lo voy a demostrar con la Biblia, lo va a poder hacer. Entonces lo que nosotros tratamos desde el punto de vista de la iglesia y pastoral es hacer el complemento. Una cosa es el cuerpo, que para eso están los médicos y las instituciones, y otra muy distinta es el espíritu. Nosotros queremos mostrarle que si el cuerpo está sano y el espíritu no, no sirve. Se queda, porque hay un cielo y hay un infierno. Y el infierno es para el que no acepta las cosas de Dios. Entonces, uno puede salir de una situación grave en el cuerpo, pero si en el espíritu no cambia, no pasa nada. Pero antes de entrar en el tema en sí mismo, yo quiero explicarle dos factores muy importantes, porque no solo le vamos a hablar a la iglesia del Señor, sino que le vamos a hablar a todo el mundo. Porque como venimos diciendo siempre, de tal manera amó Dios al mundo, no a su iglesia, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, al mundo, Dios quiere salvar al mundo. La iglesia ya está salva, quiere traer al resto que aún no está en la iglesia. Por lo tanto, nuestro deber pastoral y usted como cristiano es predicarle al que aún no conoce al Señor y ayudar a que esa tarea haga que algunas personas puedan entrar al reino del cielo. ¿Está bien? Entonces hay dos temas muy importantes. Significado de la gracia y significado del pecado. Porque hay confusiones, ¿vio? Para algunas personas todo es pecado.
Ayer lo decíamos, tomar vino es pecado, bailar es pecado, ir al fútbol es pecado, cantar las canciones del mundo es pecado. Y no, la Biblia no registra eso. Entonces no todo es pecado. Los excesos son pecado. El Señor Jesús bebía vino, les hizo vino en una fiesta, 450 litros de vino para los que ya estaban mal. El problema no es el vino, el problema es excederse con el vino. Entonces, gracia es el favor inmerecido de Dios que no se gana ni se paga, no se puede comprar. Es un favor inmerecido y se recibe por fe, por un acto de confesión delante de Dios, reconociendo al Señor Jesús como su Hijo. Pero no es una simple tolerancia divina, es un poder transformador que hace que la gente pase de muerte a vida. Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia enseña a renunciar al pecado, no a justificarlo. El pecado es transgresión de la ley. Y según lo podemos leer en 1 de Juan 3, dice así, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Y en el versículo 9 de Juan, 1 de Juan 3 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en otras versiones, yo estoy usando la versión de las Américas, dice engendrado. ¿Me entiende? Ninguno que es engendrado de Dios practica el pecado. Entonces, lo que tratamos de mostrar es que se puede desobedecer la voz del Espíritu e ignorar lo que es bueno, y eso es pecado. Que, como dice en Santiago, escuche esto, 4:17, dice así, aquel pues que hace saber lo bueno y no lo hace, le es pecado. Simple. Sabe hacer cosas buenas, no las hace, está pecando. ¿Ve que es distinto lo que tenemos como concepto de pecado? No son solamente actos impuros, indignos, malos, que sabemos cuáles son, sino saber hacerlos y no hacerlos, negarse a ellos. O sea, pecar no es solo cometer actos malos, sino rechazar la voluntad de Dios. El límite, entonces, entre la gracia y el pecado está en el corazón, no solo en el acto externo. El que vive en gracia, primero, tiene temor reverente de Dios. Ahí sabe que Dios le está mirando. Número 2, se arrepiente cuando cae. El hombre cae. Hermanos, somos humanos, estamos en la carne, nos vamos a equivocar, vamos a tropezar, pero por supuesto. Pero uno si se arrepiente, Dios perdona. Número 3, lucha por agradar a Dios aunque tropiece. Número 4, también está quien busca de la gracia para abusar del pecado, porque cree que Dios todo lo va a perdonar porque sí, porque yo lo hago, soy su hijo y me va a perdonar obligatoriamente. Pero ese no recibe perdón porque lo está haciendo a propósito. Como excusa, busca la gracia para seguir pecando. Cree que este Dios tan maravilloso, amoroso y hermoso que tenemos, tiene que obligatoriamente perdonarlo, aunque Él no quiera dejar el pecado, aunque no quiera dejar esas malas costumbres, que hacen daño, no solo a Él, hacen daño a veces a la familia, a la comunidad que lo rodea, ¿no? No vamos a entrar en ejemplos por las dudas que pisemos un callo, acá o ahí detrás de cámara. Ahora, también
El que no le importa nada vive sin frutos de arrepentimiento, pensando que la gracia lo va a cubrir. En Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entendamos, mis hermanos, que Dios es paciente, pero no permisivo. Su gracia es suficiente para perdonar, pero no para tolerar un corazón rebelde que no quiere corregirse, que se niega a estar a la presencia de Dios. Ahora, y que quede claro, para los que están en la cámara, para los que están acá, no significa que vas a perder la salvación. No significa que vas a perder la salvación ni por debilidad, ni por ser un pecador que se arrepiente, sino que hay un juicio para ese que vive despreciando la gracia de Dios. Ese juicio va a llegarle a su vida y se va a tener que quedar en una tribulación y una gran tribulación y una cosa desastrosa que jamás se vivió ni se va a vivir. Entonces, la gracia no es permiso para pecar. Ahora, ¿cuál es el camino entonces? Yo le doy algunos datos. Vivir en arrepentimiento diario, no en culpa, sino en humildad. Dejar que la gracia te capacite para vencer al pecado. No juzgar con el pecado ni abusar del perdón. Tener comunión con el Espíritu Santo te guía y te convence. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Ve la diferencia? Si estamos en el Espíritu, no vamos a cumplir los deseos de la carne. Si nos descuidamos, puede pasar cualquier cosa. ¿Me sigue hasta acá, verdad? Entonces, una introducción para que después entremos al sándwich de jamón y queso, a la parte fuerte. El límite entre la gracia y el pecado es el corazón que decide. O vive agradecido y transformado por el amor de Dios, o abusa de su bondad ignorando la santidad. No todos los que sufren una adicción conocen a Dios, y eso es verdad. Hay muchos fuera de la iglesia que son adictos a algo. Pero sí, realmente todos en algún momento enfrentamos heridas internas, vicios que nos dominan, decisiones que nos lastiman. Pero los que están fuera del negocio de Dios, negocio es negación al ocio, la palabra, o sea, todos los que están fuera de la presencia de Dios también son creación de Dios y también tienen que dar cuenta a Dios, aunque no se den cuenta, aunque no lo entiendan. Algunos se esconden detrás de una sonrisa el pecado. Algunos ponen una sonrisa detrás de un vicio. Otros detrás de una rutina. Pero la verdad es que muchos están rotos por dentro y atados por fuera. Muchos pueden reír, pero no es eso lo que realmente es la persona. Este mensaje no es solo para el que ya cree en Dios. Cuidado, no se vaya a equivocar usted que está ahí detrás de cámara. Porque lo predicamos aquí en la iglesia, no es solo para la iglesia, es para usted también, que no conoce al Señor, que tal vez está sintonizando esto de casualidad, o porque está en la casa de alguien, o porque quizás lo llevaron a la iglesia y está escuchando esto de alguna manera. Dios no te trajo por casualidad este mensaje. Él quiere mostrarte que la verdadera libertad no viene de ignorar el problema ni de anestesiarlo con vicios, sino de enfrentar lo que somos y dejar que Él nos restaure. Que esa es la gran verdad. En Juan 8:36 dice esto que es impresionante. Escuche, dice, así que si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. ¿Me entiende?
No somos libres cuando el cuerpo está sano, somos libres cuando Dios te libera. Tanto para el que está dentro como que está afuera. Solo es creer con el corazón. Jesús no vino a condenar, vino a liberar. Él conoce cada rincón de tu alma y aún así te llama por tu nombre. No importa el color del pecado. Aunque hoy no entiendas todo lo que está pasando en tu vida, Dios te llama, hay una oportunidad, entregarle tu carga a aquel que puede romper las cadenas y sanar tu corazón. Muy importante. Si aún no conoces a Cristo, quédate un poco. Hoy no vamos a hablar de religión. Religión es lo que el hombre hace para Dios. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de tu alma, de tu espíritu. Si estás cansado de caer una y otra vez, si estás perteneciendo a ese grupo que se lastima constantemente, si hay heridas que nadie ve en tu vida, que se te escapa entre los dedos como el agua, Dios puede empezar de nuevo contigo. No importa si estás dentro o estás fuera del Evangelio. Dios puede empezar de nuevo contigo. Hay una nueva oportunidad porque la puerta está abierta. Porque estás oyendo, porque estás ahí. Entonces la puerta está abierta. Estás dando una oportunidad en tu corazón. Ahora, no importa si venís de una familia cristiana o si nunca leíste una Biblia. Hoy, con este mensaje, no tiene importancia. Porque lo que necesitas reconocer es que necesitas ayuda. Y el altar está aquí para ti. El altar de Dios ya ha bajado a tu vida porque estás oyendo. Dios levanta a los rotos, libera a los que tienen ataduras, abraza a los que otros desechan y transforma a los que se rinden de verdad. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. No termines ahí, sigue escuchando. Pausa para que lo dijera, porque ahora hacemos el asado. Yo sé que es un tema difícil para el que está en el problema. Yo sé que es un tema difícil para el que tiene familia en problemas, o amigos, o compañeros, o lo vive en su barrio. Pero vamos a comenzar con este mensaje de esta manera. Como dijimos, Juan 8:36, lo tengo escrito así de grande, ahí sin anteojos lo leo. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Es necesario liberar el cuerpo y la mente, pero el Espíritu de Dios, ese es el que tiene que estar libre. Recordemos que vivimos en una sociedad que deteriora cada día por la falta de compromisos. ¿Veo que es así? La búsqueda de una vida fácil es a diario. A eso se suman miles de personas que por diversas razones atraviesan circunstancias difíciles y no saben cómo salir de ellas. No tienen quien les explique, no tienen quien las ayude, son vulnerables, se aferran a lo que los destruye, creyendo que una adicción puede consolarlas y traerles afecto o traerles paz por un ratito. Mis amados, ¿cuántos hay heridos, atados, rotos por dentro, buscando amor en el lugar equivocado o de la forma equivocada? Dios no vino a buscar a los sanos, sino a los quebrantados. El médico está para los enfermos, no para los sanos. Dios está para todos, pero realmente Él quiere liberar y sanar al que está dañado. Dios no vino a buscar a los que están mal, ni a criticarlos, los vino a salvar. La Biblia habla de eso. Vino a romper las cadenas que atan el alma,
quiere liberar al cautivo. El que está sano, como decimos, no necesita médico. El tema es que el que está enfermo reconozca su enfermedad para ir al médico. Y no sea de aquel como yo que no quiero ir al médico porque no quiero ir al médico. Tendría que ir para hacer un chequeo por lo menos una vez al año. No voy porque no tengo ganas. Pero eso es el médico físico, el médico de los médicos, el del cielo. Ese hay que estar todo el día. Que me haga un chequeo diario. Si no me hace un chequeo diario, hermano, me voy a tropezar seguro. No es lo mismo, por eso decimos, el cuerpo bien, pero el espíritu es fundamental. Si el cuerpo se queda, lo meten en un cajón y lo entierran, no lo creman. Pero el espíritu de Dios viene a buscar el espíritu del hombre. Ese sí, ese tiene que estar sano, bien alimentado. Ahora quiero mostrarle que hay un origen espiritual del vicio. No es tan simple. Hay un origen espiritual del vicio, para los que conocen a Dios y para los que no conocen a Dios. Lo que sí le voy a pedir, por favor, que esté sentado, porque si no interrumpe el mensaje. Muchas gracias. Los vicios no son simplemente conductas humanas, tienen un componente espiritual que busca apagar el fuego del espíritu, debilitar la voluntad del hombre y romper la comunión con Dios. Voy a ponerle algunos ejemplos bíblicos de restauración, primero masculinas. Los hombres adelante, pero después les toca a la mujer. Sansón, para el que después busca en la Biblia, Jueces capítulo 16, ahí lo va a encontrar, léalo, tranquilo. No lo vamos a leer, si no se nos va a ir mucho el tiempo. Sansón tenía un llamado, un don y una fuerza sobrenatural dada por Dios. Usted lo va a poder leer ahí. Pero carecía de carácter. Él resulta que tenía debilidad por las mujeres. Como muchos hombres hoy, porque son hombres. Pero él tenía una debilidad especial dado a las mujeres, en especial de Dalila, que hasta una canción hay, Sansón y Dalila, le escribieron. Así que es bien conocido. Así que él, en esa debilidad, fue seducido, traicionado y terminó ciego, moliendo grano para sus enemigos. El llamado de Dios, moliendo grano para sus enemigos por su vicio que no podía controlar. Si Dios dice que hizo al hombre y a la mujer para que ambos se complementen y poblaran la tierra, ¿para qué él tiene que ir a buscar el vicio de estar con una mujer y otra y otra y otra? Si era un don especial que él tenía de un llamado de Dios, con una fuerza impresionante. Fue entregado desde niño, desde bebé al Señor. O sea que el problema ahí no era la mujer ni Dalila, era él y su vicio. Ahora, ¿cuántos hombres hay hoy que son fuertes para trabajar pero débiles ante algún vicio? Cualquiera sea. No importa el nombre que usted quiera ponerle. No es solo el del Sansón. Ahora, estos son talentos desperdiciados. Por ejemplo, la adicción al juego, al placer, al poder, a la adrenalina, al ego, a la envidia. ¿Cómo? ¿La envidia es un vicio? Sí, claro. Hay personas que desean tener algo, pero no están todo el tiempo envidiando. El ego a veces usted no lo puede dominar. Como ayer hablábamos del ejemplo de Ananías y Zafira, que ellos podían haber demostrado que había una situación normal en su vida vendiendo lo que estaban haciéndolo y diciendo lo que habían hecho. Pero le mintieron al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entre el grupo que estaba haciendo esa tarea, ellos querían sentirse igual, pero mentían. Entonces también la mentira es un problema de vicio. También la persona que es mitómana es un vicio. Hay personas que nacen con un problema de que tienen que tomar todo y se lo llevan.
No es que son ladrones, tienen un problema espiritual serio, incluso tratable dentro de la psicología, pero no dentro del espíritu. Ahora, no todo está perdido si tu corazón vuelve a clamar a Dios. Eso es fundamental. El hijo pródigo, en Lucas 15, tantas veces que se ha leído en la iglesia y tan reconocido que es ese mensaje. Ese era un joven que vivía con su hermano y su papá en una gran hacienda. Y él le pidió en un momento dado al padre, Padre, parte la herencia porque yo la quiero para mí. Y la herencia, todos sabemos que es cuando muere el testador. La herencia se recibe cuando muere el que va a heredar, ¿verdad? Ahora, el hijo, sin ton ni son, le dijo, Padre, parte la herencia. Y el padre lo hizo. Dividió la herencia y le dio a ambos, al joven que se quería ir y al hermano que se quedó. Y el joven se fue a hacer su vida. Y ahí dice que vivía perdidamente y que hacía cualquier cosa. Ahí lo puede leer tranquilamente. Yo se lo hago cortito para no extender el mensaje. Pero resulta ser que este joven tuvo un problema y bastante serio. Porque resulta ser que en algún momento se quedó sin dinero. Él deseaba independizarse, por eso pidió la herencia. Lo malgastó, se quedó sin nada. Terminó deseando los alimentos de los cerdos, porque cuando él se quedó sin nada, un hacendado lo mandó a apacentar cerdos y a darle de comer algarrobas. Y él estaba flaco, con hambre. Quería comer las algarrobas de los cerdos. Recién ahí la Biblia registra que dice, volviendo en sí. Dice así la Biblia, volviendo en sí. Quiere decir, mi hermano, que el pecado atonta. El pecado te saca de eje. El pecado no te permite pensar libremente. Dice, volviendo así. Y él pensó, bueno, en la casa de mi padre hay obreros, hay comida, voy a volver a regresar allá. ¿Es necesario, pregunto yo, entrar en esa situación para ir a la casa del Padre? Si usted ya lo conoce, no es necesario. La herencia va a venir cuando Dios te la dé. La tierra prometida tú ya la tienes, tienes que ir a tomarla y disfrutarla. La ludopatía es un pozo profundo. Mire, yo era jugador, lo he dicho muchas veces, pero bien empedernido. Pero era jugador del que iba a Mar del Plata de vacaciones e iba 4 o 5 veces al casino. Eso sí, no iba a ninguna otra ciudad que no tuviera casino. Durante el año, a lo mejor, jugaba al póker. Pero ese tipo de jugador que se divertía de esa manera, no alguien que era un ludópata y que estaba con ese vicio. Pero sí vi, dentro de esa actividad que hacía, que había personas que perdieron automóviles, casas y familias, porque se gastaron todo, en cualquier cosa. Corrían 2 hormigas y ya apostaba bien quién llegaba primero. Literalmente, yo lo vi, no, parece chiste, pero pasaban 2 hormigas y le dicen, esta va a llegar antes. Y algunos se enganchaba. Se fue a Mar del Plata con un Fiat en ese momento 128, que era un buen auto. Ganaba bien. Y llegó a la casa, como la mujer tenía que desarmar las valijas para prepararse para los 15 días de vacaciones, le dijo, ahora vengo. Claro, es porque la llevaba en el bolsillo. Y se fue al casino, mi hermano. Cuando volvió tuvieron que hacer las valijas de nuevo para ir. Por supuesto, ese matrimonio se rompió, con hijos y con amigos y con familia, se destruyó. ¿Por qué? Porque no está mal jugar, pero todo el día, exceso,
Hay en televisión juegos en línea. Usted puede llamar, le dan hasta un dinero para que empiece sin que usted ponga nada. Eso no es gratis. Así empieza. Así empieza una bebida. Aquel que le gusta una cerveza y dice, me voy a tomar una cervecita el domingo porque está bueno, hace calor. ¡Poc! Se la manda. Y pasa así unos días y por ahí el lunes a las 9 de la mañana, un lunes caluroso en verano, qué gana de tomar una cerveza. La compra adentro. Y a las 10 de la mañana tiene ganas de otra. Y a las 11 tiene ganas de otra. Hermano, date cuenta que te estás metiendo en un vicio que no tenías. Y eso es lo que yo quiero hacerle ver, que cuando usted se descuida en el espíritu, cuando no tiene una alarma que suena constantemente, el enemigo le hace ver que lo que está bien lo puede hacer, pero le hace daño. Es un problema serio. Hay otro caso, un hombre rico, Zaqueo en la Biblia, se llama Zaqueo, y de ahí viene saquear, justamente. Zaqueo era un recaudador de impuestos que estafaba a todo el mundo, un hombre millonario, pero era hábil con el dinero, pero era muy pobre en afecto, nadie lo quería. Hasta que Jesús pasó y lo vio, y ¿sabe qué pasó? Lo llamó por el nombre y lo transformó. Dijo, voy a devolver todo lo que robé, pero quiero estar contigo, Señor. La restauración no empieza con pagar una deuda, sino con abrir la puerta del corazón a Dios. La deuda de tu alma, cualquiera sea, no importa, no hablo solo de dinero, hay que pagarla. Pero eso no te resuelve el problema. Abrir la puerta del corazón a Dios, ese resuelve el problema. Según podemos leer en la Biblia, Jesús restaura a la hombría sin aplastar la dignidad. Se lo digo a los hombres, que a veces queremos ser machos, y eso no sirve, es macho menos. No es hombre. A veces los hombres que se creen muy rudos y tienen pelos y nada más. Bueno, algunos se lo sacan. Muchos hombres han fallado. En la Biblia han perdido la dignidad, como Noé, que hablábamos ayer. Noé, después de estar 1 año en la barca y 3 años plantando en la tierra, pasaron 4 años y le dio una gana de tomar vino. Había plantado una viña y fue y tomó vino. Y no está mal tomar vino, pero dice que se embriagó. Ahora resulta que Noé se embriaga. Y dígame usted, porque en la Biblia lo relata, que cuando se embriagó, se acostó desnudo. Yo quiero saber, ¿por qué se acuesta desnudo si está embriagado? Si uno cuando está del otro lado, me imagino yo que no piensa, se acuesta como está, se tira y como cae. No, se sacó la ropa y se acostó desnudo. Y eso trajo unos problemas que un día lo vamos a explicar, pero fuertísimos. Pero quería compararlo con esto. Adán y Eva en el Edén, en la delicia que Dios creó para ellos, Edén es delicia, que los puso ahí, les dijo que podían comer de todo árbol de los que estaban ahí. Dice que el Dios había puesto árboles especiales, ricos, buenos para la vista, placenteros, y podían tomar de cualquier árbol, pero no del árbol que estaba en el centro del reino, el árbol del bien y el mal. De ese árbol les dijo, de ese no comas, del resto haz lo que tú quieras. Y a veces uno hace lo que Dios le dice que no. Todo lo demás es tuyo, pero eso no. ¿Qué hizo Adán y Eva? Fue a comer del árbol que le dijo Dios que no. ¿Qué pasó? Usted lo lee en el Génesis. Fácil. Cuando comieron del árbol del bien y el mal, se dieron cuenta que estaban desnudos. Siempre andaban desnudos. Pero de repente toman noción cuando se exceden de lo que Dios les permitió, de que estaban desnudos. Y Noé, que podía plantar su viña y tomar vino, no había problema, pero se excedió y se embriagó, se acostó desnudo.
Quiere decir que cuando uno se excede de lo permitido por Dios, está sin cobertura. No tiene cobertura para el cuerpo, para la vida, está expuesto. Está en una situación delicada, en una situación donde al no tener cobertura puede pasar cualquier cosa. Bueno, a Adán y Eva le hizo el Señor vestidos con pieles, para lo cual tuvo que matar animalitos. Y ese es el primer derramamiento de sangre que figura en la Biblia, porque las pieles no salían en las plantas. Y fue echado del Edén a la tierra. Y Noé, con su desnudez, tuvo un encuentro horrendo con su hijo Cam, tan fuerte que no lo maldijo a él, sino que maldijo a su nieto, al hijo de Cam, a Canaán. E incluso esa tierra que les había dado por herencia, terminó Dios dándosela a otros. ¿Me entiende a dónde voy? Cuando uno se excede de lo que está permitido delante de Dios y que está bien, vienen consecuencias. Ahora, como le decía, muchos hombres fallaron. Algunos mintieron, algunos cayeron, algunos se endeudaron y otros han perdido el respeto de sus familias. Pero Jesús vino a salvar, no vino a destruir, vino a buscar al que tropieza, sino no sería el Señor, vino a darle una oportunidad nueva. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La verdadera hombría no está en controlar, ni en aparentar perfección, sino en rendirse a Cristo. Comenzar de nuevo. No importa cuánto hayas caído, lo que importa es que si estás dispuesto a levantarte hoy, Dios te levanta. Él cubre tu vergüenza con su gracia y tu pasado con su sangre. No importa lo que haya pasado en tu vida, Él te restaura. Sé hombre y humíllate delante de Dios, que es el creador del cielo y la tierra. ¿Me río? No. Ejemplos bíblicos de restauración femenina. Bueno, ustedes se rieron cuando yo dije los hombres. Pero escuche esto, lo vamos a decir con mucho respeto, porque estamos hablando de adicciones. Le ponemos un poco de onda, ¿no? Los escribas y los fariseos, escuche, está en Juan 8, 3, 4. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. También un pasaje muy conocido. Estaba el Señor ahí, sentado, y le trajeron a la mujer, la pusieron delante y le dijeron eso. La mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Y el hombre dónde estaba? Solo trajeron a la mujer. Solo trajeron a uno de los que estaban mal. Y le dijeron: Moisés en su ley nos dio orden de apedrear a los que hacen esto. Entonces Jesús estaba escribiendo con el dedo en la tierra. Y ahí ellos, los que estaban fuera, estos que criticaban a esta mujer, seguían insistiendo. Esa mujer llegó sin decir palabra, no habló. Su ropa no era santa, claro, obvio. Y su pasado tampoco, obviamente. Pero sus ojos, hermano, gritaban lo que su voz no podía decir. Estaba rendida. No quería estar ahí. Se equivocó, se dio cuenta, tomó noción de lo que le estaba pasando. No podía fingir y no necesitaba un sermón, necesitaba un abrazo santo. Y ahí estaba el Señor escribiendo en tierra. Y entonces le dijo el Señor a los que acusaban: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Desde el mayor al menor se fueron todos. Entonces el Señor la miró
Y le dijo, ¿cómo es que ninguno te acusa? No, Señor, ninguno me acusa. Y el Señor le dijo, mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso está en Juan 8:11. Ese día, mi hermano, mi hermana, todos la señalaban a la mujer, la acusaban y querían matarla con piedras. Jesús no respondió al escándalo, sino al corazón, porque él vio el corazón de la mujer, él vio su rostro, él vio lo que estaba en su espíritu, su arrepentimiento. Ella había entendido que eso estaba mal, por eso le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Hoy muchas mujeres están igual, quebradas, maltratadas, dolidas y con historias que no se pueden contar en público, pero el cielo que sí las conoce y el corazón de Dios que no las desecha, las está llamando para restaurarlas, para levantarlas, para fortalecerlas, para darles una vida nueva. Dios no vino a exhibirlas. Mujer, si estás escuchando, no vino a exhibirte Dios, vino a restaurarte para que entres al reino de los cielos. Debemos comprender que restaurar no es permisividad, es justicia con misericordia. La samaritana, si no lo conoce, ya no es tan leído, pero es un pasaje que está en Juan 4:1. Una mujer también de vida fácil, donde el Señor le dice que tuvo 5 maridos y con el que estaba viviendo ahora tampoco era su marido. O sea que la samaritana no era una santa, pero el Señor sabía que esa mujer iba a llegar al pozo a buscar agua. Y ahí estaba el Señor sentado cuando ella se le acercó. El Señor sabía lo que iba a pasar porque Él conoce tu corazón y conoce el corazón de todos. Entonces, cuando le declara esto, la mujer lo escucha y en ese momento es restaurado. Porque Jesús la esperó en el pozo, sabiendo que iría y deseaba darle otra oportunidad. A veces tenemos un encuentro fortuito especial con el Señor para otra oportunidad, que estamos mal, para ser rescatados. ¿La confrontó? Sí, claro, le dijo quién era. Pero también le ofreció agua viva, palabras de sanidad y salvación. Tuvieron una gran conversación. Mire cómo estarían conversando tan firmes e íntimamente ahí a la intemperie, que cuando venían los discípulos hasta el pozo de agua creyeron que había una cosa rara ahí con el Señor. No entendieron. El Señor restauró a esa persona. ¿Y sabe qué? Qué impresionante. Ella fue la que llevó las noticias del Mesías a su pueblo. Así. La mujer que estaba rota fue la evangelista del día, la que dio el testimonio del enviado de Dios, la que salvó a todo el pueblo. ¡Wow! ¿Cómo no era la mujer pecadora? Fue la que rescató a todos. Fue un cambio cuando escuchó al Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, o mi amigo, mi amiga, tú que oyes la palabra de Dios, no cierres tu corazón a Dios. Sigue escuchando la palabra. Rescátate porque Dios te quiere, te ama, te busca y quiere restaurarte, liberarte de las cadenas, de las ataduras. Quiere cortar esos lazos que te traen pasados horrendos. Quiere que vivas una vida nueva, una vida sana. Te quiere llevar al reino del cielo, sacarte de la basura. Otro, una mujer en Mateo 9:20 tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. Y la Biblia relata que gastó todo su dinero en médicos y no pudo hacer que la sane. No pudo, seguía enferma. El problema era que, según la ley, era impura.
Donde ella estaba no podía ver nadie. Si ella se sentaba en una silla, nadie podía sentarse en esa silla. No podía estar entre la multitud. Pero ella se tuvo que acercar a escondidas y agachada para esconderse, para cubrirse, porque decía, si pudiera tocar aunque sea su manto, voy a ser salvo. Oiga, se arriesgó. Si la llegaban a reconocer, la matan. Se acercó por detrás del Señor y dijo, si tan solo tocara su manto, seré salva. Y lo hizo. Y de repente el Señor se detuvo solo por ella. Había una multitud enorme que lo apretaba, lo empujaban, casi no podía caminar. Casi era una cuestión de que tropezaba el Señor de tanta gente que había. Y esta mujer cuando lo toca sale poder de él. Y dice el Señor, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos que estaban ahí le dicen, Señor, la multitud te aprieta. Y dice, ¿quién te ha tocado? No, es que alguien me ha tocado con fe, porque yo sé que salió poder de mí para sanar a alguien y rescatado. Y la miró, porque sabía quién era, y la mujer dije, soy yo. Y le cuenta. Ahí vemos una fe sin palabras. No se habló. Primero fue sana y salva, y después hablaron. Un milagro sin exposición. No hubo un Señor que dijo, ajá, estás ciego, te voy a sanar. No sabía, salió poder de mí, dice, lo reconocí. Fue una restauración en lo íntimo. Y la mujer tuvo que confesar lo que pasaba, pero que ahora estaba sana. Ya no estaba repudiada por el pueblo. Ya la ley no la hacía aparte, porque se confesó delante de Dios y dijo, me pasa esto y tú me sanaste. Delante del pueblo. Las adicciones generan cadenas de vivencias malignas. Santiago 1, 14 y 15. Oiga, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Acá no habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. El pecado repetido se convierte en esclavitud. El pecado repetido se convierte en esclavitud. Y muchos hoy están atrapados. No por una caída nada más, sino por cadenas de adicciones que crecieron en silencio en su vida. Alcohol, drogas, pornografía, apuestas, redes sociales, comida, relaciones tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos etcétera. Son dañosas, no solo afectan el cuerpo, sino que entorpecen la conciencia y contaminan el espíritu. Como habíamos leído, en realidad no lo leímos. Disculpe, tengo la voz, si me traes un poquito de agua. No lo hemos leído, pero se lo relataba con el hijo pródigo, donde después de haber caído lo más bajo, después de haber querido comer el alimento de los cerdos, dice la Biblia, volviendo en sí, porque el pecado atonta. Permítame, disculpe. Gracias. No quería tomar agua, pero se me secó el garguero. Ya no daba para más. Por esto, Cristo no solo salva, también libera. Se lo voy a leer, 1 Corintios 6:12. Escúchelo y mételselo en el corazón. Usted que está acá y usted que está allá. Todas las cosas me son lícitas,
Todas, sin excepción. Pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Se entiende? No todo lo que se ofrece es bueno y de provecho, pero sea lo que sea, no te dejes dominar por ello. No importa que sea. En su justa medida, todo es bueno. En su justa medida. En un mundo donde se celebra el placer sin límites, muchos caen en la trampa disfrazada de libertad. Hacen lo que quieren porque yo tengo derecho. Lo que parece diversión pronto se puede convertir en esclavitud. El placer físico sin propósito eterno no llena el alma, solo la distrae y al final la vacía. Cualquier placer físico en la carne, cuando repercute para adentro, hace más daño. Como decíamos, la sonrisa puede estar en el rostro de la persona, pero interiormente está rota, está destruida, está necesitada. El enemigo, cualquiera sea, no necesita un ataque frontal, ¿no? Basta con ofrecer un consuelo falso, una pastilla. Tomala, te va a ayudar a dormir. Y al otro día otra, y al otro día otra, y después necesita dos porque con una no le hace suficiente. Y después más. Y un día entró en la droga legal, que tiene que ir a buscar médicos ilegales para que le falsifiquen recetas y poder seguir con esas pastillas. Y después, como se vuelven locos, toman alguna bebida energizante. Y cuando se quieren acordar, están enfermos en el cuerpo y en el alma. Así es como hace todo. Mire, mi hermano, la dependencia, sea cual sea su forma, promete alivio, pero roba propósito, dignidad y libertad. Dejamos de ser libres y dignos cuando tenemos una adicción. Aunque sea un cigarrillo que prácticamente hoy ya lo ve haciéndolo por la calle, todo el mundo fuma. Cuando yo era joven, que estaba el famoso hombre este de Marlboro, no sé si alguno se acuerda, la publicidad, los que son jóvenes no, pero siempre mostraban un hombre fuerte, de buena contextura, en el campo, en el mar o a caballo, o sea, como que el cigarrillo te daba una buena presencia y te ayudaba. Se murió de cáncer, haciéndole juicio a las tabacaleras para las que él hizo publicidad. De a poquito tenía que fumar para hacer la publicidad. No se dio cuenta, entró en el vicio y el vicio lo mató. Ahora, ¿se murió con Cristo o se murió sin Cristo? No lo sabemos, pero si se murió sin Cristo, con su cuerpo enfermo, después de haber sufrido un montón, se fue al infierno. Pero si después alguien le predicó y murió con su cuerpo mal, pero su alma y espíritu bien, se fue al cielo. El gordo Porcel, ¿se acuerdan de él? Todavía hay películas dando de él, ¿sí? Muy gracioso, muy empático. Un actor de buen grado, más en esa época, que había menos efectos especiales. Era un hombre duro, complicado, el que lo conoció sabe que era un hombre difícil de tratar. Y era malo, literalmente. Pero un día conoció a Cristo. Un día alguien le predicó del Señor y este hombre reconoció su problema y se entregó a Cristo. Y yo lo vi en televisión predicándole a Jesús a Susana Jiménez. Literalmente. La señora no sé si aceptó o no, pero se la predicó. Él andaba en silla de ruedas en ese momento, porque su cuerpo había sufrido tantas adversidades, había sufrido tantos complejos y tantas adicciones, que quedó paralítico. Pero ¿sabe qué? Esa silla de ruedas quedó acá y su espíritu fue al cielo. ¿Ve la diferencia? Sí, dele un aplauso al Señor.
Dele un aplauso porque así como ese hombre, muchos pueden ser salvos, muchos tienen la oportunidad de ser rescatados. Por eso es el mensaje. Cuando vimos el ejemplo del hijo pródigo en Lucas 15, tenemos que entender que él pidió libertad, por eso pedía la herencia. Él quería la libertad de su casa, él no quería depender de las órdenes de su padre, quería hacer lo que le daba su santa gana. Pero encontró el hambre, encontró la desgracia, buscó placer, pero terminó entre cerdos. Así termina toda alma que se aleja del Padre. Pero cuando volvió, el Padre lo recibió. Lo vistió, lo restauró, lo volvió a presentar entre los empleados, le hizo una fiesta, mataron al cordero engordado, invitaron a todos los que estaban ahí y el hombre que se había ido y había vuelto roto, destruido y atado, fue liberado por el Padre. Eso es a los que vuelven a Dios. Dios no solo quiere perdonarte, quiere restaurarte, empoderarte y devolverte la herencia que perdiste por distraerte, oyendo otras propuestas que no construyen. ¡Ey, qué te pasa, amén! Estás con esa cara. Vení, vamos a fumarnos algo que te levante. ¡Ja! Así empieza. Después, ¿cómo sigue? Cristo rompe toda cadena, no solo perdona el pecado, también rompe el poder del pecado. El Señor vino a libertar a los cautivos, se lo leo en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, escuche, para anunciar el Evangelio a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Mire, esto de enviado a proclamar libertad a los cautivos no es los que estaban en la cárcel, sino en la cárcel física. Los que tenían adicciones. Recuperar la vista a los ciegos no eran literalmente los 2 o 3 ciegos que libertó, sino eran ciegos espirituales que no sabían ver la voluntad de Dios. Libertad a los oprimidos, aquellas personas depresivas que por causa de su depresión se meten a buscar algo que los ayude medicinamente, pero cuando se exceden, se pierden, porque ya no pueden volver atrás. He conocido personas que empezó con una pastillita chiquitita, porque se la recetó el médico, terminó tomando Valium y no sé cuántas otras cosas más, pero con la mente reventada de tanta cosa que le dieron. Y sirve eso. Joven, no estoy hablando de una persona anciana, estoy hablando de una persona joven, donde ya casi no tiene voluntad, porque esas drogas le quemaron las neuronas. Se lo recetó un médico, un mal médico, que hay buenos médicos, muy buenos médicos, pero hay otros que no. Como así hay en la iglesia, buenos y malos pastores. Dentro de la vida hay de todo, ¿verdad? Ahora, Jesús no vino para que sobrevivas atado, no. Ni para que escondas tu dolor debajo de una apariencia religiosa o de una sonrisa. Él vino a romper cadenas y a sanar lo que nadie ve. Él vino a restaurar a las almas rotas, a las que están atadas. Observemos algunos caminos prácticos para la liberación y la victoria de los vicios. Preste atención. Primero, confesión y arrepentimiento sincero. Cualquiera. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. También aquel que no conoce al Evangelio desde el cristianismo y tiene otra religión,
pero va y pone su mano en una estatua y le pide y se arrepiente en esa estatua, también le está liberando de adentro y sabe que está hablando con un Dios. Que no sabe que es ese Dios vivo, lo esté prestando atención. Y no entiende eso. Pero hoy que tú estás escuchando, recuérdalo, no es la estatua, es Dios que no se ve, pero sí lo puedes sentir. Él te puede restaurar, te puede ayudar, te puede traer de vuelta a la vida. Hay una renovación en la mente, tiene que haberla. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Con la mente. Ayuno y oración. Claro, el que no sabe lo que es ayuno o el que no practica la oración no lo entiende. Pero en Mateo 17:21 dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Hay algunos vicios, hay algunas cuestiones morales que son muy fuertes, muy difíciles de que salgan. Hacer ayuno es negar el alimento al cuerpo para Dios, para que cuando el cuerpo se debilita, el espíritu se fortalece. El ayuno no es una dieta. El ayuno es no comer o comer algunas cosas simples, como puede ser tal vez arvejas, garbanzos, legumbres, y tomar agua. Y cuando el cuerpo se empieza a debilitar y uno empieza a orar, que orar es hablar, no a rezar, porque rezar significa repetir. Si yo me pongo a repetir frases hechas, Dios no lo escucha. Pero cuando yo me pongo a hablar, a orar, Dios sí escucha. ¿Sabe por qué? Porque la frase hecha vaya a saber quién la hizo, en qué momento. Cualquiera formándose un puro podía escribir algo ahí que después usted repite con un dibujito del otro lado, una estampita. Pero cuando tú abres el corazón y hablas al Señor, no importa las palabras, Él las entiende porque salen de tu corazón. Entonces ese ayuno y oración rompe principalmente los vicios más difíciles. Pero repito esto, no es solo el que oye, sino el que obedece. Hay que hacerlo. El vicio espiritual se rompe definitivamente acá en el altar, no en la lógica. Hay cadenas que solo el fuego del Espíritu Santo puede quemar. Rodearse de verdaderos cristianos maduros y fieles en el Señor. Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hermano Pablo, ¿te acuerdas? Gloria a Dios. La hermana Sara dio el testimonio. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí estaba el hijo que no encontraba trabajo nunca y por alguna razón se lo impedían. A las 2 horas de orar, lo llaman. Gloria a Dios. Esto estaba escrito antes, desde el lunes. No sabíamos lo que iba a pasar hoy. Pero confirma la palabra porque el Señor es justo, es fiel y verdadero para mostrar que Él está ahí, que mira. La llenura del Espíritu Santo en Gálatas 5:16 dice, escuche, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y no cumpliréis, no vas a poder hacerlo si andas en el Espíritu. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podés hacer lo que deseáis. No puedo yo en la carne abastecer al Espíritu. No se puede. Porque la carne se queda.
es desechada, el espíritu es llevado, levantado. El enemigo, mi amor, mi querido hermano, hermana, mi querido amigo, amiga, mis amados, no necesita matarte. Le basta con dormirte con un vicio. Ya está. Así te tiene esclavo. No hace falta nada más. Te mete un vicio y se terminó. Se olvida de ti. Ya está, uno menos. Así es de fácil. No le hace falta que dejes la iglesia. Le alcanza con que te mantengas atado en tus secretos. Porque así te mantiene esclavo. Así te ata. Ya está. Pero hoy te presento a Cristo como libertador. Quien te pregunta ahora directamente. Con amor, pero con autoridad. ¿Quieres ser libre de verdad? Es tiempo de renunciar al cigarrillo escondido, al teléfono inmundo, a la relación que te aleja de Dios, al pacto con lo oculto, al entretenimiento tóxico, al placer que te vacía. Hoy es tiempo de dejarlo. Se puede. Hoy el Espíritu te llama a la cruz, donde mueren las cadenas y nace una vida nueva, la tuya. Ya es tiempo de cortar con lo que te está matando. No trates de sobrevivir atado, sino de vivir en la libertad. Hay un propósito que Dios diseñó para ti. Cristo no alumbra al que disimula, sino al que se levanta del polvo dispuesto a cambiar de rumbo. Efesios 5, 14 y 17. Y voy a ir terminando en 5 minutos de... Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, oiga esto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Gloria a Dios. La iglesia tiene que ser un hogar y no un tribunal. Tiene que ser un juzgado, tiene que ser un hospital y no un juzgado. Acá no juzgamos a nadie. Tiene que ser un refugio, no una vitrina. La mujer o el hombre que entran heridos no necesitan aplausos ni juicios, necesitan verdad con amor. Necesitan ser abrazados más, necesitan una corrección con ternura, necesitan luz sin escándalo, sin señalar con el dedo. Recuerda que el Señor restaura sin avergonzar. No tengas miedo, no tengas temor. No te van a avergonzar. Dios llama por nombre, no por etiqueta. No importa lo que tengas ni lo que dejes de tener. Dios te va a llamar por tu nombre. Él sabe lo que hiciste, pero ve en ti lo que puedes llegar a ser. Como iglesia estamos llamados a abrazar sin justificar el pecado, pero a levantar sin señalar. Esa es nuestra labor, usted y mía. La gracia no ignora el pasado, pero lo cubre con la sangre del Cordero. Cada Santa Cena que tenemos, que consumimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí nos libera, ahí renovamos el pacto del Señor. Allí donde hay verdadero arrepentimiento hay restauración. Donde hay quebranto hay sanidad. Donde hay disposición, Dios trae propósito. Si eres esa persona, si estás aquí, que está necesitando el abrazo del Señor, te digo que hoy Jesús está aquí. No está lejos, está acá en el altar. También está en el camino hacia tu casa, también está en la puerta. ¿Sabes qué? Está esperando encontrarte. No importa cuánto hayas sangrado, no importa cuánto hayas caído, ni cuántas piedras tengas encima, ni insultos,
ni cuánto estés destruido, destruida. Él vino a restaurarte, no vino a exhibirte, no vino a criticarte, vino a sanar tus heridas, a ponerles un bálsamo. Hoy es día de volver, ya es momento de levantar la cabeza y seguir adelante, de volver a respirar la gracia para los que ya la tenían, y para el que no la tiene, llegar a ella. Y termino con este versículo en Apocalipsis 21, 5 y 7. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y mire cómo termina este versículo. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Gloria a Dios. Hay que vencer para poder heredar, ¿qué? A nuestro Padre Celestial. Nosotros somos hijos, hijas, creación de Dios principalmente. Pero si tú quieres ser hijo o hija, solo tienes que confesar delante de Dios que reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, arrepentirte de tus pecados, pedir perdón, humillarte ante Dios, y Él te restaura. Y Él te va a responder. No conozco tus problemas, no conozco tus vicios, ni qué es lo que te está matando, pero sé que si lo tienes, hay un Dios vivo llamándote y esperándote. Te quiere restaurar, te quiere traer nuevamente a la vida, quiere caminar contigo, te quiere tomar de la mano y te quiere llevar a pastos buenos. Te quiere volver a traer felicidad, gozo, paz, alegría, amor y gracia, para que disfrutes de la vida que tienes. Recuerda que Dios te ama. Recuerda que Dios no va a humillarte, sino a restaurarte. Ten fe. Busca a quien te predique la palabra. Busca una iglesia, congrégate. Si no, van a salir aquí las distintas apps donde te puedes conectar y ahí te vamos a responder. Busca a Dios principalmente. Si no lo conoces, busca a Dios, porque de Él mana la vida y Él quiere dártela a ti.